Hola amigos de las letras en el tiempo. Hoy te vamos a contar que en lugar de adentrarse inmediatamente en el tema principal del pasaje, que es el poder destructor de la lengua, Santiago empieza disuadiendo a sus lectores de convertirse en maestros. Los maestros eran personajes importantes en la vida de la iglesia primitiva. Si la comparamos con la cultura judía, el oficio de maestro cristiano era equivalente al del rabino judío. Cuando Pablo enumera los dones que el Espíritu da a la iglesia, el don de la enseñanza es uno de los primeros de la lista. Pero ¿por qué Santiago en este pasaje hace una advertencia tan desalentadora a los maestros de su tiempo? No te alejes que después de la intro comentaremos este intrigante pasaje. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. A diferencia del profeta que transmitía a la comunidad revelaciones que había recibido de parte del Señor, el maestro tenía la tarea de exponer la verdad del Evangelio basándose en la creciente tradición cristiana. Si el maestro era el equivalente al rabino, eso significa que los maestros de la iglesia judío-cristiana temprana contaban con un prestigio considerable, sobre todo porque la mayoría de la gente no sabía leer y la iglesia estaba formada por gente de clases sociales bajas que no tenía muchas oportunidades de cambiar su condición. Así, podemos entender que Santiago recomendara a los creyentes que no pusieran tanto empeño en convertirse en maestros. Dado que en 3.13 Santiago hablara de nuevo de un cierto grado de arrogancia entre los líderes de la comunidad, podemos suponer que se trataba de un problema real. Había demasiada gente que quería ser maestro, pero que no cumplían los requisitos morales y quizás intelectuales necesarios. De hecho, es probable que la presencia de maestros no cualificados fuera una de las causas principales del espíritu partidista, los conflictos y el discurso malvado que al parecer caracterizaban a aquella comunidad. Por tanto, Santiago empieza su amonestación sobre la lengua con una ilustración práctica del problema que la lengua incontrolada puede llegar a producir. La segunda parte del versículo 1 explica el porqué del mandamiento que aparece en la primera parte. Según Santiago, los cristianos no deberían tener tanto deseo de convertirse en maestros porque seremos juzgados con más severidad. Aquí Santiago combina la primera persona del plural nosotros, por lo que él se consideraba maestro. Se identifica con aquellos a los que está advirtiendo, buscando así ser más eficaz. La mayoría de las traducciones habla de un juicio, pero la versión Reina Valera sugiere una traducción diferente. Recibiremos mayor condenación. Es cierto que el texto griego se puede traducir así, pues la palabra usada en el idioma original normalmente hace referencia al resultado negativo de un juicio, es decir, la condenación. No obstante, esta palabra también puede tener un sentido neutral, haciendo referencia al juicio en sí, independientemente del resultado o veredicto. Por el contexto, la mayoría de traducciones prefiere esta última opción. Es muy improbable que Santiago dijera que en el juicio los maestros recibirán una pena más severa que la de los demás creyentes. Si así fuera, pocos querrían ocupar el cargo. Pero si analizamos la lógica y desarrollo del texto, fijándonos también en el versículo 2, vemos que puede haber una tercera interpretación de ese mayor juicio. Los maestros, dado que su ministerio consiste en hablar o usar la lengua, una de las partes más difíciles de controlar, se exponen a un mayor peligro, pues es probable que tengan mucho por lo que ser juzgado. Ese uso constante de la lengua significa que fácilmente pueden caer en pecado, haciendo caer a otros con ellos. Dado que los maestros son los grandes responsables del estado espiritual de aquellos a los que enseñan, en el juicio al parecer el Señor analizará sus vidas de forma muy detallada. Jesús ya lo advirtió. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Dios le ha dado a los maestros un gran don y les ha confiado el depósito de la fe. Y Dios espera que sean buenos mayordomos de lo que les ha confiado. Pablo refleja este mismo sentido de la responsabilidad cuando se dirige a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Les dice que ha sido fiel a Dios llevando a cabo su tarea de heraldo del Evangelio. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios.
Si Pablo es un buen ejemplo, muchos de los maestros judíos en los días de Jesús eran todo lo contrario debido a su falta de honestidad y a su afán de ganancia personal. Jesús dijo que ellos recibirán peor castigo. Aquellos que enseñan la palabra de Dios con regularidad deben seguir el ejemplo de Santiago y considerar la advertencia que aquí se hace. Cuando aceptamos la tarea de guiar a otros en la fe, hemos de ser especialmente cuidadosos y mostrar los frutos de esa fe, es decir, que esa fe se note en el modo en que vivimos. El saber de letras. Ya hemos llegado al final del programa y es bueno señalar que un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad, la responsabilidad de vivir de acuerdo a ese conocimiento. Obviamente, Santiago no está tratando de desanimar a aquellos que tienen el llamamiento y el don de ser maestro, pero quiere que entendamos la seriedad de ese llamado y a la vez advertir a aquellos que entren al servicio con motivaciones erróneas. Te invitamos a seguirnos cada semana en un nuevo programa y suscribirte si aún no lo has hecho. No olvides dejarnos un me gusta si lo deseas. Que tengas un maravilloso fin de semana. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós.